A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, la lucha era brutal a lo largo del frente oriental. Los nazis habían tomado una gran cantidad de tierra en toda Europa y debido a esto, muchos países fueron ocupados y estaban gobernados por ellos, sujetos a un estado policial, y también muchos fueron oprimidos. La opresión se combinó con la horrible persecución de las minorías y con el tiempo las deportaciones masivas de aquellos considerados indeseables, que fueron enviados a campos de concentración para que luego fuesen ejecutados dentro de las cámaras de gas. Durante este proceso hubo focos de resistencia en toda Europa, que desafiaron a sus ocupantes y lucharon por su libertad. Un grupo eran los partisanos, que en diferentes países lucharon por su libertad. Dentro de este grupo había una chica de 17 años que luchó con ellos, Lepa Radic, quien era una joven increíblemente valiente, y de quien hablaremos en este episodio de Biografías. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Alejandro Amaya y así comenzamos. Lepa Svetoslava Radic nació el 19 de diciembre de 1925. Su familia era serbia y se crió en un pequeño pueblo cerca de Bačka Gradiška, que hoy es un poblado de la región noroeste de la actual Bosnia y Herzegovina. Su familia era muy humilde y trabajaban duro para poder llevar la comida a casa. Ellos eran comunistas. Su tío en particular tenía fuertes vínculos con el comunismo, ya que él estaba involucrado en el movimiento obrero. Y Lepa estaba fuertemente influenciada por quienes la rodeaban. Asistió a la escuela primaria y luego fue a la escuela de oficios para mujeres. Esta se encontraba cerca de Bisanska Krupa. Como estudiante, era conocida por su arduo trabajo y actitud concienzuda. Lepa tenía un gran interés por la lectura, a punto de ser la mejor de sus compañeros. Lepa comenzó a una edad muy temprana a profundizar en las líneas políticas, en los ideales políticos, en las que su familia estaba involucrada. A la edad de 15 años se unió a la Liga de la Juventud Comunista de Yugoslavia, la SKOJ, y también al Partido Comunista de Yugoslavia. Todo esto fue en 1941. Y a pesar de ser una adolescente, era políticamente muy reconocida. Los nazis habían ganado mucho territorio para ese entonces, y parecía probable que los ojos de Hitler apuntaban hacia el este, hacia los estados balcánicos, ya que deseaba atacar a la Unión Soviética y dirigirse hacia Moscú. Es por ello que Hitler ordenó a su ejército que se embarcaran en la Operación Barbarroja, que fue el nombre en clave para la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi y algunos de sus aliados. Esta invasión comenzó el domingo 22 de junio de 1941. Los nazis invadieron muchos de los estados balcánicos. El plan de Hitler para la Operación Barbarroja
fue la maniobra militar más grande en la historia en ese momento. Sin embargo, dentro de Yugoslavia, el gobierno lo obligó a cambiar sus planes. Cuando los nazis llegaron al poder en la década de 1930, el Reino de Yugoslavia trató de mantenerse neutral y compartió inteligencia con Gran Bretaña. Sin embargo, el 25 de marzo de 1941 firmó un acuerdo defensivo conocido como el Pacto Tripartito. Este inicialmente fue un acuerdo firmado entre Alemania, Italia y Japón. Lo que hizo este acuerdo fue básicamente aliar a Yugoslavia con las potencias del Eje y los nazis. Con lo cual, el ejército yugoslavo, 2 días después, dio un golpe de Estado, ayudado por los británicos, para instaurar al rey Pedro II, de 17 años para ese entonces, como jefe de gobierno. Muchos creían que intentaría mantenerse al margen de la guerra. Esto hizo que Yugoslavia fuera más nacionalista, pero Hitler emitió la directiva del Führer 25, ya que cuando el gobierno yugoslavo juró lealtad al nuevo rey, Hitler consideró hostil al nuevo gobierno y por ello mandó a invadir Yugoslavia. A raíz de esto nació Ustasha, que fue una organización terrorista nacionalista croata basada en el racismo religioso y aliada del nazismo. Esta macabra organización comenzó el 6 de abril de 1941. Los nazis se apropiaron de gran parte del territorio e hicieron de Croacia y Bosnia-Herzegovina el Estado independiente de Croacia. Esto involucró a la ciudad de Lepa también. La Ustasha gobernó esta nación independientemente con brutalidad y terror. Eran básicamente una organización títere opresiva, dirigida por Ante Pavelić, que llevó a cabo horribles actos de persecución y genocidio en los Balcanes. Ustasha tenía como objetivo crear una Croacia étnicamente pura, y vieron a los serbios que vivían en su territorio como el mayor problema. Así que dictaminaron que 1/3 de todos los serbios serían asesinados, 1/3 serían expulsados y 1/3 serían obligados a convertirse al cristianismo. Fueron realmente horribles los actos de pura frialdad realizados durante este periodo. Existen incluso asesinatos sangrientos de la época, incluido uno cerca de la ciudad natal de Lepa Radić, donde un joven serbio étnico fue decapitado por soldados de Ustasha usando una sierra. ¡Qué brutalidad!, ¿no? Sus leyes también se hicieron eco de las leyes raciales de los nazis, que provocaron tanta muerte y devastación durante el Holocausto. La invasión nazi de Yugoslavia, según la propaganda alemana, fue un éxito. Sin embargo, no lograron tomar el control de las regiones montañosas, ya que los lugareños conocían demasiado bien las áreas. Este fracaso permitió que surgieran 2 movimientos de resistencia, los partisanos y los chetniks. Los 2 grupos, a pesar de oponerse al gobierno nazi, eran muy diferentes. Algunos chetniks desafiaron a los nazis, mientras que otros estaban más preocupados por la expansión del comunismo dentro de Yugoslavia. Los checos dudaban más en llevar a cabo actos de resistencia, ya que cada acto de resistencia contra los alemanes llevaría a cabo horribles represalias que terminarían repercutiendo como masacres dentro de los civiles. Los chetniks querían esperar una invasión aliada que los liberara de los nazis, lo que los volvió cautelosos.
Esto los puso en conflicto con los partisanos, que deseaban una acción inmediata para liberarse de la ocupación nazi. La familia Radić era más bien disidente del nuevo gobierno. El padre de Lepa y sus dos tíos se unieron a los partisanos en julio de 1941. Por esto fueron arrestados en noviembre del mismo año por los Ustasha. Sin embargo, pocas semanas después de permanecer en prisión, la familia de Radić fue liberada conjuntamente con Lepa gracias a los partisanos. Después de su liberación, Lepa, junto con su hermana Dora, comenzaron a involucrarse más en las actividades partisanas. Tomaron parte activa en el movimiento para luchar contra la potencia del eje o las potencias del eje. Lepa tomó las armas uniéndose a la 7ª compañía partisana del 2º destacamento de Krajinski. Primero se desempeñó como enfermera, lo que la llevó a ser vista como una herramienta útil para conectarse con la juventud en el movimiento partidista. Y comenzó a reclutar a personas más jóvenes en el grupo. También participó en operaciones militares, liderando en una de ellas a un grupo de jóvenes partisanos para cosechar granos cerca de donde estaba acampando el ejército alemán. En 1943, junto con algunos chetniks, los nazis lanzaron una operación contra los partisanos. Esta operación arrasó y casi destruyó el movimiento de resistencia. Durante la batalla de Nerevar, Lepa Radić se encargó de transportar a los soldados heridos a un refugio y hospital en Gramec. Era clave que Lepa tratara de rescatar a tantos soldados como fuera posible, ya que el líder partisano, Tito, decretó que nunca dejaran a los heridos en el campo de batalla, ya que el eje simplemente los ejecutaría. Por lo que el trabajo de Lepa fue vital para los partisanos. Ella trabajó duro para evacuar y tratar partisanos heridos. No obstante, en febrero de 1943, mientras la resistencia luchaba contra la 7ª División de Montaña de Voluntarios de las SS, Lepa fue capturada por el destacamento alemán. Había estado intentando salvar a 100 mujeres y niños de la zona y fue capturada ayudando. Sin embargo, los compañeros de Lepa se negaron a caer sin luchar frente a la división de las SS. Lepa luchó contra el enemigo, disparando a los soldados nazis, descargando todas las municiones de su rifle sobre ellos. Pero al ser inferiores en número, fueron capturados por las SS. Después de ser capturada, fue encarcelada por los alemanes, y en un intento de sacarle información que ayudaría a derrocar a los partisanos, Lepa Radić fue mantenida aislada y torturada. Ella se mantuvo firme y a pesar de la tortura, los nazis no pudieron romperle el silencio. Debido a esto, los nazis no tuvieron otra alternativa que considerarla solo como un enemigo que había disparado contra el ejército alemán. Y debido a esto, fue sentenciada a muerte en Basanska Krupa el 8 de febrero de 1943. Lepa Radić fue sacada de su prisión por los soldados alemanes y trasladada a su lugar de ejecución. En ese lugar, los nazis habían construido apresuradamente una horca que consistía en lo que parece ser un trozo de cuerda atado a un árbol y una caja de madera donde ella se iba a subir. Los nazis, ayudándola, la
hicieron subir sobre la caja de madera y le colocaron una soga alrededor del cuello. Mientras esto sucedía, gritó a la multitud: «¡Que viva el Partido Comunista y los partisanos! Luchen contra la gente por su libertad. No se rindan ante los malhechores. Me matarán, pero hay quienes me vengarán». El comandante nazi que dirigió la ejecución le dio a Lepa Radić una oferta final. Le ofreció que si revelaba los nombres de los partidarios, le perdonaría la vida. A pesar de esto, afirmó que no era una traidora de su pueblo, y aquellos por los que estaba preguntando se rebelarían ellos mismos cuando hayan logrado acabar con todos los malhechores, hasta el último hombre. Con esto, la caja fue pateada y Lepa quedó colgando frente a una pequeña multitud que se había reunido en ese lugar. Ella solo tenía 17 años. El informe escrito por los nazis sobre la ejecución de Lepa Radić se lee: «La niña bandolera colgada en Požanská Krupa ha mostrado un desafío sin precedentes. El espíritu de Lepa Radić encapsuló el movimiento partidista, y después de la guerra, el Partido Comunista Yugoslavo, dirigido por Tito, reconoció a Lepa por su valentía, otorgándole la Orden del Pueblo como héroe. Ella es una niña que se enfrentó a la tiranía de uno de los regímenes más malvados de la historia. Sin embargo, en el centro de todo esto, había una joven adolescente que tomó las armas contra el Tercer Reich de Hitler y que fue brutalmente ejecutada. Solo tenía 17 años, por Dios. Y hoy se le recuerda como una figura de inspiración frente a la tiranía. Y bueno, yotunautas, esta fue la historia de Lepa Radić, una joven extraordinariamente valiente, una heroína, sin duda alguna, que pese a su corta edad nos deja una lección de cómo se debe actuar frente a los tiranos. Si hubiesen en el mundo muchas más personas como ella, no existirían los despreciables dictadores. Si te gustó el video, por favor recompénsame con un like. Además de comentarme si sabías sobre la historia de esta gran niña, ejemplo de lucha por la libertad. Si te gusta el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ninguna de mis historias. Hasta la próxima.